Bienvenidos a Economía 24 horas, vídeo 4 sobre punto de equilibrio. Seguimos trabajando sobre el problema que tenemos aquí, que es un problema de punto de equilibrio. En los vídeos anteriores hemos hecho ya los apartados A, B, C y D. Y vamos a hacer en este vídeo el apartado E, represente gráficamente la estructura de costes e ingresos de la empresa. Bien, para hacer este gráfico tenemos que conocer primeramente cuál es el punto de equilibrio, que como ya hemos visto en vídeos anteriores eran 1000 unidades en este caso. 1000 unidades. Pues tenemos aquí unos ejes cartesianos con Q, que representa el número de unidades, y E, que son euros, importes. Para que el gráfico nos quede bien, lo que debemos hacer es primeramente representamos las 1000 unidades y lo debemos hacer a una altura del eje que quede más o menos bien centrado. Podemos ponerlo, por ejemplo, aquí. Y esto sería el punto correspondiente a 1000 unidades. Bueno, tenemos 1000 unidades aquí y debemos ver ahora a qué nivel de euros, a qué importe de euros corresponde. 1000 unidades, como el precio de venta unitario, lo tenemos aquí, son 130 euros. Entonces 1000 unidades corresponden a unos ingresos igual a 130 por 1000 igual a 130.000. Si vemos los costes, supone lo mismo, es decir, que nos da igual para calcular el importe de 1000 unidades, nos da igual si lo vemos desde el lado de los ingresos o los costes. 1000 unidades supone unos costes variables de 80 euros por unidad por 1000, son 80.000, y unos costes fijos de 50.000. Estos datos nos los da el problema, por lo cual la suma, los costes totales son 130.000. Vemos que da igual desde el lado de los ingresos o de los costes. Entonces, lo mismo aquí en el eje de los euros, debemos poner el nivel de 130.000 en un lugar centrado en el eje. Entonces, tendríamos que este corresponde a 130.000. Por lo cual, el punto correspondiente podemos decir que sería este punto aquí, el punto correspondiente a 1000 unidades y 130.000 euros. Bueno, pues ahora debemos dibujar las diferentes líneas que necesitamos en este gráfico. Vamos a dibujar primeramente la línea de ingresos. La línea de ingresos parte de 0, porque cuando hay unas ventas de 0, las unidades son 0, los ingresos, los euros que conseguimos son 0, parte de 0 y pasa por el punto de equilibrio, porque cuando hacemos unas ventas de 1000 tenemos unos ingresos de 130.000. Ahora dibujamos la línea de costes fijos, que como son 50.000, tenemos que situarlo en el eje, en el lugar correcto, de acuerdo a cómo está ahora mismo escalado, es decir, que aquí son 130.000, por lo cual aquí serían 65.000 aproximadamente, y la línea de costes fijos 50.000 podríamos decir que está aquí en un papel graduado o milimetrado, es más sencillo. Pues aquí iría la línea de costes fijos. Vamos a ver. Costes fijos. Vamos a poner el nombre de cada una. Esta sería la recta de ingresos. Esta sería la recta de costes fijos. Vamos a situar ahora la recta de costes totales. La recta de costes totales parte de aquí, de los 50.000 que decíamos, porque cuando
las ventas son 0, mis costes totales son 50.000, coinciden con los costes fijos, es decir, yo no tengo costes variables porque no vendo unidades, pero los costes fijos los sigo teniendo aunque mis ventas sean 0. Entonces parte de aquí. Y cuando produzco 1000 unidades, tengo unos costes fijos de 130.000, como hemos visto aquí. De tal forma que pasa también por este punto. Entonces la recta de costes totales saldría de aquí y pasaría por ahí. ¿Vale? Esta sería la recta de costes totales. Bueno, en este espacio de aquí tenemos que la recta de costes totales está por encima de la recta de ingresos. Entonces estas son las pérdidas que vamos teniendo. Aquí inicialmente tenemos unas pérdidas de 50.000 y estas pérdidas se van reduciendo a medida que nos acercamos a unas ventas de 1000 unidades, que es cuando se igualan costes totales e ingresos. A partir de aquí empezamos a tener un pequeño beneficio que va aumentando a medida que aumentan nuestras ventas. De tal forma que podemos decir que, para clarificar el gráfico, que este punto de aquí es el punto de equilibrio, este punto de aquí que tenemos. Aquí tenemos la zona de beneficios y aquí tenemos la zona de pérdidas. Y bueno, con esto estaría contestada la pregunta, o el apartado E representa gráficamente la estructura de costes e ingresos de la empresa. Esto es todo, hasta el próximo vídeo.